Mi nombre es Manrique Salazar y en esta ocasión quisiera que estudiáramos juntos cómo enseñar o cómo predicar desde las epístolas. Esto es parte de un curso de cómo enseñar desde los distintos géneros de la Biblia, específicamente hoy las cartas o las epístolas. ¿Qué es una epístola? Normalmente algunos le llaman cartas a estos documentos, otros les llaman epístolas, o algunas personas utilizan los dos términos. Vamos a estudiar lo que es una epístola. Esto es una carta. La epístola es un documento que ha sido concebido para que circule. No va necesariamente a una audiencia específica, puede ir a una audiencia específica, pero se ha determinado que además de esa audiencia pueda ser utilizado por otras, en el caso de iglesias. También lo que busca es que aborde temas que están sucediendo en la audiencia específica, temas actuales de importancia a comunicar, y al mismo tiempo que reavive, es un tipo de comunicación que reavivaba la relación entre la persona que escribía y la persona que recibía el documento. También era un medio de comunicación personal. La epístola también eran documentos que algunos de ellos podían ser muy formales, otros más literarios, largas, cortas. Es una manera en la que la describe el autor o el teólogo Adolfo Deisman. Y me gusta porque de alguna manera busca, tiene esa amplitud, ya sea de ser una obra muy literaria o formal. Y ahí es donde creo que tal vez algunos de los documentos que normalmente se describen por cartas o por epístolas, cuando hablamos de epístolas es un documento un poco más formal, es un documento más literario, tal vez menos personal. La carta tiene otra particularidad que la vamos a ver en unos instantes. En el caso de la carta es un poco más informal, es un poco más apresurada, en el sentido de que la carta, el autor ha recibido cierta información y necesita responder a esa información, o el autor ve la urgencia de comunicar ciertas cosas y entonces tiende a ser más al punto, más al grano, tal vez menos general, más específica. Son cortas y van dirigidas a una audiencia en específico, a una audiencia de una persona privada. Es importante hacernos la siguiente pregunta. Tal vez hoy estamos menos acostumbrados a mandar cartas. Hoy en nuestro mundo, si es un email, si es un mensaje de texto, en aquellos tiempos era el medio principal de comunicación que podría atravesar las distancias. Entonces la epístola es un documento un poco más formal, más literario, una composición de una obra más literaria, y en el caso de la carta algo más personal, más informal, más apresurado y más privado también. En el caso, por ejemplo, de Romanos, es el típico ejemplo de lo que podríamos llamar una epístola. Es un tratado literario teológico, más teológico. En el caso, por ejemplo, de Filemón, es una carta muy personal entre Pablo y Filemón. Eso como para darte algunos ejemplos. Cuando hablamos de cartas o epístolas, siempre tenemos que buscar, es importante correlacionarlas con aquel que las escribió. Eso nos permite entender un poco, si logramos identificar el autor, entender un poco los objetivos, la formación de la persona que escribió, para así entender las particularidades de ese documento. Al mismo tiempo, entender a quiénes se las envió, para poder entender también los por qué, los cómo de cada una de las cosas que se les escribía. En el caso de Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, 1 y 2, Timoteo, Tito, Filemón, sabemos que fueron la autoría, tenemos suficiente información, posiblemente fueron escritas por Pablo. Algunos tienen otras posiciones, pero hay evidencia plena que posiblemente fue Pablo. En el caso de Hebreos, que es una que se le pone mucho el título de epístola, no tenemos a ciencia cierta quién fue el que la escribió. Hay algunas posiciones, si es Pablo, Tito. Lo que sí estamos seguros es que Dios sabe quién la escribió
Yo tengo paz con dejarla como anónimo. Lo importante de ella es el contenido y que tenemos en el contenido suficiente información para entender a quiénes se les escribió. En el caso de Santiago, 1 y 2 Pedro, el apóstol Pedro, las 3 cartas de 1, 2 y 3 de Juan, el apóstol Juan, y por último Judas, como uno de los apóstoles que la describió. Hay ciertos aspectos que son muy característicos de las cartas o de las epístolas, y esto nos permite entender bastante el contenido. Recuerden que la forma, los aspectos de una carta nos permiten entender el contenido más. Dentro de nuestra estructura de predicación o de enseñanza, o el método que hemos aprendido o hemos venido estudiando, estos aspectos son interesantes, son muy importantes entenderlos a la hora del paso número 1, que es estudiar el texto. Es importante al estudiar el texto que estudiemos sus aspectos, su género literario y los aspectos de ese género literario, para saber si estos de alguna manera me ayudan a interpretar el contenido del texto. Cuando hablamos de aspectos importantes, el primero que quisiera mencionarles es el de que son sustitutos autorizados. ¿Por qué sustitutos? Bueno, ellos sustituyen, valga la redundancia, al autor. Y la persona que lleva la carta tiene la autoridad junto con la carta. La carta es autoritativa sobre las personas. En el caso de Pablo, sustituyen la presencia personal de Pablo en la audiencia. Y la carta se volvía escritura y voz autoritativa para las personas que la recibían. Para los receptores eran como sustitutos de los mismos apóstoles. En el caso, por ejemplo, de Romanos, era una carta que era un sustituto con autoridad. Ahora, ¿cuál es el sentido de este aspecto? ¿Por qué es importante? Porque los apóstoles, al no poder estar presentes para resolver un problema o tratar una situación, entonces lo que hacían era que escribían una carta. Y esa carta la enviaban con una persona encargada que normalmente había participado del proceso de concepción de la carta y entendía no solamente las situaciones que ella manejaba, pero también las ideas en general que ellas trataban. Entonces la persona que llevaba la carta se trasladaba donde la audiencia, entregaba la carta, ya sea de Pablo, por ejemplo, y ahí mismo tenía hasta la capacidad y la autoridad de explicar lo que Pablo quería decir con aquello que estaba escrito. Podían expresar puntos de vista, ministrar a distancia, tenían distintos o varios objetivos. ¿Cuál era el propósito de la carta? Bueno, eran específicamente escritas para tratar circunstancias o situaciones o problemas que se estaban dando en las dichas localidades a las que eran enviadas. Entonces, el autor conocía situaciones y escribía sobre esas situaciones. Entonces, muchas veces es importante cuando estamos estudiando el texto, porque lo que tenemos en el texto es lo que él dijo sobre la situación. Muchas veces va a ser muy claro que los mismos versículos nos describen la situación, pero a veces no. Entonces este es un aspecto muy importante. Cuando estamos estudiando las epístolas o estudiando las cartas, necesitamos tratar de encontrar cuál era la situación, para luego poder entender mejor cómo fue que redactó el contenido. Entendiendo la situación, podemos entender el encaje del contenido en la situación específica. Ahora, ¿por qué es importante la situación específica? Porque hoy, 2019, podemos encontrarnos en situaciones sumamente similares o parecidas y podemos correlacionar la enseñanza a situaciones que podemos vivir hoy. Una segunda razón podría ser porque si tenemos la misma situación que tenemos en aquellos tiempos y la estamos viviendo hoy, la enseñanza es prácticamente aplicable. Muy bien. Les pongo un ejemplo, 1 Corintios 1:10, leo para ustedes. Ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo
y que no hayan divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir, en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hoy hay contiendas entre ustedes. Entonces, a esto me refiero con ser situacionales. Él ha sido informado de una situación específica y él enseña hacia esa situación específica. Por ser situacionales, no debemos de extraer conclusiones excesivas a partir de una sola carta. Si queremos saber, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, que si queremos saber el punto de vista en una carta de Pablo sobre un asunto específico que estaba tratando, podemos tratar de ir a otras de sus propios documentos para confirmar o expandir la manera de pensar en cuanto a un asunto. Por ejemplo, Gálatas subraya la libertad en Cristo a una iglesia que tiene luchas contra el legalismo. Entonces habla de que hay libertad en Cristo. El problema en la audiencia en Gálatas específicamente es que se lucha con legalismo. Entonces él lo que habla es de que tenemos libertad en Cristo para practicar ciertas cosas, sabiendo que todo me es lícito, pero no todo es apropiado. Entonces, ahora en Corintios tenemos una segunda situación, una iglesia que está utilizando su libertad como excusa para la inmoralidad. Entonces allí hay inmoralidad y más bien él viene a explicar que no tenemos esa libertad, que hemos sido comprados con un precio. Él les subraya la importancia de la obediencia y más bien les restringe esa liberalidad que están practicando. Entonces, una cuestión es importante ver la situación que estaba sucediendo para entender que en un área, en una carta, en Gálatas, está enseñando sobre la libertad que tenemos en Cristo, pero en la otra, por una situación de inmoralidad, de que no es permitida la liberalidad, aquella que atenta contra la obediencia. Ninguna de las dos cartas representa la enseñanza exhaustiva de Pablo acerca de la libertad o de la obediencia. Entonces es importante encontrar el sentido de cómo enseña el tema Pablo en todos sus documentos para hacernos de una idea más completa. Este aspecto, al interpretar, es importante. Ambas cartas presentan un mensaje correctivo para circunstancias de aquellas iglesias. Una lectura de todas las cartas de Pablo nos lleva a concluir que el apóstol aprueba tanto la libertad como la obediencia. La libertad en Cristo, somos libres para practicar ciertas cosas, pero eso no quiere decir que podemos transgredir las cosas que Dios nos ha llamado a obedecer. Gálatas subraya la libertad, mientras que en 1 Corintios la obediencia. Esto es un ejemplo que nos permite entender la importancia de entender la situación, la circunstancia que él estaba manejando. ¿Cómo se producían? Las cartas tenían un proceso de redacción muy importante. Su proceso de composición y entrega eran realmente complejos. La redacción se designaba a un secretario calificado. Otro nombre para secretario es amanuense. El amanuense escribía la carta. Había un grupo específico de personas que estaban trabajando sobre la carta. Y allí hay un amanuense que lo que hace es, como un secretario, escribir las conclusiones del grupo de discusión o de la persona que está diciéndole qué escribe. Entonces, por ejemplo, en Romanos 16:22 dice: yo, Tercio, que escribo esta carta, os saludo en el Señor. No tenemos que temer de que Pablo no escribió Romanos, es simplemente que había normalmente en el proceso de composición de algunas de ellas, había una persona que estaba escribiendo en vez de Pablo. Pero eso no quiere decir de que Pablo no le decía qué escribir o le dirigía completamente y era responsable del compendio de los contenidos de la carta. No significa que Tercio fuera el autor, simplemente actuaba en una posición como de secretario. El responsable del contenido de la carta era el autor. Si la carta identificaba a Pablo como autor, ese tomaba la responsabilidad por los documentos o los contenidos en los documentos. Era una práctica habitual que al final de las cartas el mismo autor la firmaba.
él expresaba que, o inclusive escribía la última sección de la carta. El amanuense escribía la mayoría de los artículos, pero el autor, como por costumbre literaria, firmaba de puño y letra. Por ejemplo, en 1 Corintios dice: yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Y esta es una señal distintiva en todas mis cartas. Colosenses 4, 18. Perdón, este segundo es Colosenses 4, 18. El primero: este saludo es de mi puño y letra, Pablo. Esto no quiere decir que Pablo no es autor del resto de la carta. Lo que está describiendo es parte de cómo se hacían las cosas en ese tiempo. El amanuense escribía la primera parte, la parte más gruesa, y el autor el saludo o la despedida. El proceso de edición, normalmente había un grupo de colaboradores. Ese grupo de colaboradores estaban alrededor del autor. Jugaron un gran papel en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Timoteo en 2 de Corintios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Filemón. En el caso de Silas y Timoteo en las cartas a los tesalonicenses. Vea, por ejemplo, dice: todos los hermanos que están conmigo. Habla de un grupo que está con él, y posiblemente a veces la carta podía ser hasta un trabajo de varios, de una persona en dirección de la escritura de la carta, con la ayuda y la asesoría o la interacción de otras personas que estaban con él. Dice: nuestro hermano Sóstenes, quien aparece como remitente de la carta. Esto es en 1 de Corintios. Entonces ellos posiblemente trabajaban junto a Pablo, junto al autor, discutían los temas, hacían un borrador junto con el autor, le ayudaban a revisarlo, editaban, reescribían, quitaban, ponían todo, por supuesto, bajo la autoridad de Pablo. Esto hacía que era un grupo específico el que entendía sobre los asuntos de una carta específica. Al terminar la carta se mandaban copia a los destinatarios. Posiblemente un original se dejaba en manos de las personas que escribió la carta, y una copia de esta se hacía para enviar al destinatario. Había un sistema postal. En el sistema romano el sistema postal era, como les expliqué, el medio de comunicación más importante. Entonces este era un sistema establecido, formal. Los ricos, normalmente las personas con más dinero o recursos, utilizaban sus propios esclavos para ir directamente al lugar y llevar en persona la carta. Pero el ciudadano típico dependía de las personas, ya sea porque no podía pagar este sistema postal romano o no podía enviar siervos. Entonces lo que hacía es que se esperaba que algún conocido fuese en esa dirección y enviaba la carta con dicha persona. Pablo utilizaba amigos de confianza, y lo vemos en algunos de los escritos donde dice de que Tíquico lleva sus cartas. Por ejemplo, ahí en Efesios 6 habla dice así: para que también ustedes sepan mi situación y lo que hago. Tíquico, amado hermano y fiel ministro en el Señor, a quien he enviado a ustedes para que sepan de nosotros y consuelen sus corazones. Entonces vemos que Tíquico tenía la misión de llevar la carta. Ahora, el proceso de entrega es muy importante. Las cartas suponían un esfuerzo bastante importante. Entonces era crucial que el mensajero pudiese no solamente entregar de manera segura y fiel la carta al destinatario, pero también pudiese explicar los detalles del contenido de la carta. Eso era muy importante. Entonces posiblemente la persona que llevaba el documento, parte del equipo, el enviado, y parte del equipo posiblemente que ayudaba a componer la carta, era la persona que leía la carta a las personas, y posiblemente también atendía algún tipo de preguntas que se podían hacer alrededor. Ahora, ¿cuál era el uso de las cartas o de las epístolas? Bueno, lo primero importante a comentar en este aspecto es que estaban dirigidas a una comunidad cristiana. La carta de Filemón es muy específica, de Pablo a Filemón, una persona privada, pero la mayoría de las cartas están dirigidas a una comunidad de creyentes. Se describe específicamente a aquellos en Cristo, a los creyentes.
estaban concebidas para ser leídas en voz alta una y otra vez a las congregaciones específicas. Entonces la persona enviada se exponía enfrente de toda la congregación y luego iba exponiendo y la iba leyendo y posiblemente la iba explicando al mismo tiempo. Hoy lo hacemos en silencio y para nuestro provecho personal. Las leemos y de ellas la exposición de lo que dice el contenido, pues aquellas nos edifican. Pero por toda una serie de razones, en el primer siglo las personas preferían escuchar la lectura de las cartas en voz alta. Entonces, esto de tener la palabra de Dios, cada uno de nosotros una copia en la casa para lectura personal, en el primer siglo no era algo que ellos podían hacer. La única manera para enterarse de la palabra de Dios era acudir a la iglesia para que su palabra fuera expuesta, fuera explicada, fuera leída y así ellos ser edificados y transformados. Qué bendición que hoy tenemos esta particularidad de, por medio de la imprenta, tener nosotros una copia personal. Las cartas eran demasiado valiosas como para ser objeto de préstamo a familias o individuos. Con eso, pues tiene sentido, ¿verdad? Las copias quedaban en manos de aquellos en el liderazgo de la iglesia. Las personas no leían un versículo y se quedaban con un versículo o se repartían versículos. No, las personas realmente les interesaba leer la carta completa, entender el compendio completo de las cosas que se les había escrito por parte del apóstol o por parte de aquel que tenía la autoridad de Dios para escribir. Los cristianos judíos estaban habituados a oír la lectura de las escrituras en los servicios de adoración de la sinagoga cuando estos asistían. Saben, esto es muy importante. Esto de que alguien en la congregación leía y explicaba el documento era algo que para los judíos era completamente normal, porque en lo que era la sinagoga, el servicio que se daba en la sinagoga, y estos provenían del sistema de sinagogas, los sábados se exponía una parte de la escritura, luego se explicaba a las personas cómo aplicarla en la vida y luego había una sección de adoración. Entonces es algo que ya estaban acostumbrados los judíos a recibir sábado tras sábado. Algunos cristianos sencillamente no sabían leer. La mayoría de los cristianos allí no sabían leer. Entonces dependían de la persona que leía, presentaba, exponía y explicaba. Entonces es importante recordarnos de que este era un documento que normalmente se exponía en público. Esto es un aspecto muy importante porque la carta era concebida sabiendo eso. Entonces por eso me parece precioso que en la enseñanza de los domingos podamos practicar el leer, exponer, explicar, ayudar a aplicar la palabra de Dios a las personas. Es una tradición preciosa desde el inicio de la creación del Nuevo Testamento. Encontramos una breve referencia de esto en el libro de Apocalipsis, donde se pronuncia una bendición sobre la persona que le lee las palabras de la profecía a la congregación. Esto es un ejemplo. Esto está en Apocalipsis 1 en el versículo 3 y dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Ven allí la descripción de lo que sucedía en aquellos tiempos y cómo era que se presentaba la información, se exponía la información y cómo era el sistema de escuchar y atender a la palabra de Dios. Colosenses 4:16. Cuando esta carta se haya leído entre ustedes, leer también en la iglesia de los laodicenses, y ustedes por vuestra parte leer la carta que viene de Laodicea. Entonces era toda una tradición, esa era la manera en la que los apóstoles escribieron estas cartas y esta era la intencionalidad, que se pudiesen leer en familia espiritual. Entonces el liderazgo, leerla, presentarla, exponerla, explicarla, aplicarla a las vidas de las personas. Y eso es prácticamente un resumen precioso de lo que es predicación expositiva. Lo que podemos hacer, la tradición de exponer las escrituras y leerlas domingo tras domingo, parte por parte, una después de la otra, donde podemos estar explicando la palabra de Dios
en la manera en la que fue diseñada para ser presentada. No las partes más preferidas solamente, pero poder entregarles la palabra completa, la carta completa, y explicárselas una sección después de la otra. En 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 27, os encargo solemnemente por el Señor que se lea esta carta a todos los hermanos. Entonces no había manera de enviarles una carta a cada uno de los hermanos, no había manera de tener una reunión personal con cada uno de los hermanos. No, cuando los hermanos se congregaban, cuando el cuerpo estaba unido, la familia de fe unida, allí, esa era la particularidad de la carta, que se enseñaba todos los domingos y se iba estudiando parte por parte. Era toda una convulsión, era todo un sentimiento de ánimo, congregarse para seguir leyendo lo que Pablo, lo que Juan, lo que Pedro nos ha enviado para aprender. Las cartas del Nuevo Testamento se intercambiaban con otras iglesias. Entonces él indica allí, lo vimos en Colosenses 4, que era importante, como esto era la revelación del Señor hacia las iglesias, que las iglesias también se compartieran la información. Es algo que hacemos hoy en la actualidad. Tomamos las cartas que fueron entregadas a las iglesias y las hemos redactado en un compendio, y este compendio lo hemos multiplicado para que estén todas las iglesias hasta donde se pueda. Aunque se redactaban para iglesias específicas, estos autores entendían que muchas veces sus palabras eran igualmente relevantes y provechosas para otras congregaciones. Entonces, si lo escrito por Pablo para ciertas situaciones en Corintios, era importante entender de que si esas situaciones se daban también en Éfeso, ellos pudiesen tener guía de cómo actuar en el caso que tuviesen las mismas situaciones. Inclusive les ayudaba a prevenir que dichas situaciones se pudieran llevar a cabo. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco de la estructura de las cartas. Hay varias propuestas. Aquí les pongo una ilustración, un dibujo de dos propuestas de la estructura de una carta. El primero habla de prácticamente tres componentes principales de la estructura. Aquí ya nos estamos metiendo con paso número 2, que es la estructura de ideas. Hay que entender en nuestra sección que estamos estudiando en cuál sección está, porque cada sección tiene particularidades muy específicas. Entonces, en el caso de la primera propuesta, algunos autores eruditos o estudiosos del género literario hablan que tiene tres componentes principales: introducción, cuerpo y conclusión. Hay otra propuesta que habla de cuatro: introducción, cuerpo, la exhortación y luego, por supuesto, la conclusión también. Muy bien. En el caso de los tres componentes, introducción, cuerpo y conclusión, entonces una introducción típica constaba de 4 elementos primariamente: el nombre del escritor, el nombre de los receptores, un saludo y una oración introductoria. No siempre van a estar todos los componentes, pero eso era lo típico. Esto nos deja entender, a la hora de querer entender un libro entero, es importante entender la audiencia y entender el autor, para tratar de trasladarnos a aquellos tiempos y entender cuáles eran las situaciones, las realidades de las personas a las cuales se les estaba enviando el contenido específico. Vean por ejemplo Filipenses 1:1. Dice: Pablo y Timoteo, autores. Podría ser Pablo como posición de autor principal y Timoteo como asistente, o los dos como autores. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y a los diáconos. Receptores, los filipenses, los creyentes filipenses. Dice todos los santos, entonces le está hablando a los creyentes, no a cualquier persona en Filipo, no a la iglesia en Filipo, ¿verdad? Y por supuesto está describiendo el lugar donde se congregaba la iglesia, Filipo. Si estudiamos Filipo, entonces podemos entender
las características, la cultura, cómo vivían, las circunstancias cuando fue enviada la carta. Santiago 1:1. Vean esta introducción. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Saludos. A las 12 tribus que están en dispersión, nos explica la situación específica en la que está el destinatario. Y obviamente nos identifica al autor. La introducción con frecuencia describe al autor y a los receptores con detalle, con términos, inclusive con términos nos deja ver la intimidad o relación entre ellos por los términos que utilizan. Gálatas, Filipenses usan saludos como gracia y paz. En el caso, por ejemplo, era típico que una carta grecorromana fuera con saludos de parte de una persona, pero nuestras cartas tienen muchas veces esa característica, gracia y paz. La oración en las cartas. Las antiguas cartas griegas comenzaban con una oración a los dioses. Las cartas de Pablo comienzan con una oración de acción de gracias normalmente a Dios por lo que ha hecho, por las vidas de las personas a las cuales le está escribiendo. Entonces hay que realmente poner atención también inclusive a las omisiones que hace en las oraciones. Yo voy a poner un ejemplo. Estamos en 1 Corintios 4 al 9. Entonces ahí podemos ver cómo al inicio, cuando dice: siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que os es dada en Cristo Jesús, porque en todo fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes, de manera que no les falta ningún don, expresando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Voy a pausar ahí. Y ahí tenemos cómo Él introduce los temas de los que va a hablar. Luego lo que hace es que expande a qué se refiere con la idea primaria, y luego puede inclusive explicar un poco más en la siguiente sección, amplificar más un tema específico. Entonces normalmente ya en el cuerpo, aquí estamos hablando del cuerpo, ya en el cuerpo, cuando va a presentar una idea, normalmente introduce el tema, luego lo expande, puede que lo vuelva a expandir, dar ilustraciones o inclusive maneras de cómo luce siendo practicada esa verdad. Siempre sobre el cuerpo. El cuerpo, este ejemplo que les di anteriormente, este es específicamente de un ejemplo de cómo va desarrollando el cuerpo. Ahora, si hablamos del cuerpo específicamente, aborda las situaciones específicas a las cuales el autor fue informado o tenía conocimiento. No siempre es que fue informado, a veces el autor había visitado en persona a las personas y entonces conocía de antemano las situaciones específicas. Es la parte más extensa de la carta. Los distintos propósitos de los autores las podemos encontrar con conectores gramaticales. Los conectores gramaticales, esas pequeñas palabras que me permiten entender los propósitos. ¿A fin de qué? Con el propósito de. ¿Para qué? Esos conectores gramaticales me permiten reconocer los propósitos para los cuales se expone una idea. A veces presenta la idea y luego dice para qué, y me deja entender para qué enseñó la idea primaria. Entonces los propósitos para los cuales escribió las distintas ideas los podemos encontrar por medio de esos conectores, y esto está siempre en el cuerpo. En el cuerpo vas a entender en el cuerpo vas a encontrar las ideas primarias, para qué fueron entregadas esas ideas y la descripción de las situaciones que se estaban dando para los cuales fueron escritos esas ideas específicamente. Las distintas situaciones de los lectores se van a encontrar allí. Hay instrucción, hay propósitos de instrucción, propósitos de persuasión. A veces el propósito es confrontar, corregir, exhortar. Inclusive hay
variados propósitos también. Cuando hablamos de conclusión, hay mucha variedad. A veces vamos a poder tener, por ejemplo, planes futuros en la conclusión, como visitar, elogios a los colaboradores, ya sea que están con él o que fueron a entregar la carta, oraciones, peticiones, a veces van a haber saludos a distintas personas que se encuentran en la congregación y el autor quiere saludarles. Va a haber instrucciones y exhortaciones finales también a veces, no siempre van a estar todas, pero algunas de ellas. Va a haber bendición y en algunas de ellas vamos a encontrar doxología también. Muy bien, hablemos un poquito de la proposición central del texto en las cartas, la proposición central del sermón en las cartas y la estructura del sermón. Cuando hablamos de proposición central del texto, me refiero, hablemos de cuando vamos a extraer la idea primaria en el texto. Hablemos un poquito también de la idea primaria de nuestro sermón y hablemos también de la estructura de nuestro sermón, qué particularidades debe de tener, sabiendo las particularidades de las cartas. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Colosenses 1, del 1 al 8. Entonces, la PCS, la proposición central del sermón, lo que debiese de hacer es resumir la estructura del sermón. Esto es algo lo que normalmente yo hago. Yo establezco las ideas del texto en la estructura del texto. Cuando paso al paso número 5, que es la estructura del sermón, ahí es donde yo tomo decisiones, decido de redactar, cambiar el orden de las ideas, pero trato de tomar esas ideas que ya están fijas, que vienen del texto, y las trato de redactar con un lenguaje que están muy aplicadas a la audiencia que yo tengo. Cuando ya tengo esa estructura del sermón, la proposición central del sermón va a ser una oración compuesta que tiene esos 3-4 componentes y la redacto a lo más simple posible. Esta es, por ejemplo, un ejemplo de Colosenses 1, 1 al 8, donde Cristo es Señor, el Evangelio está activamente trabajando en las vidas de las personas y su comunidad, donde la fe se expresa en amor por los demás, producto de la esperanza segura que tienen en Cristo Jesús. Entonces, esa es mi proposición central del sermón. Y la voy a ir presentando, entregando una parte, la anclo en el texto, de dónde la saqué, versículos, por ejemplo, la primera, versículos del 1 al 3, la valido, lo llevo del texto y les muestro cómo fue que la saqué, la explico, la ilustro, la aplico y continúo con la siguiente sección. Entonces, cuando ven ese párrafo que está allí, esa es la idea primaria de enseñanza de mi sermón. El sermón es construido para hacer sobresalir esa idea primaria del sermón. Tiene 3 componentes. Ahora, ¿cómo saben ustedes que tiene 3 componentes? Porque en el paso número 2, estructurando el texto, déjenme recordarles los pasos. Paso número 1, estudio el texto. Paso número 2, estructura las ideas del texto. Paso número 3, de la estructura de ideas del texto, saco una idea principal del texto, resumida. Uno de estos 3 puntos o 3 ideas, digamos que había 3, y las pongo en una oración sencilla. Puente propósito. De esta declaración sencilla, ¿qué es lo que yo quiero que mi audiencia aprenda, se memorice, cambie? Va a cambiar dependiendo de lo que está diciendo la propuesta. Paso número 5, proposición central del sermón. Paso número 6, estructuro el sermón. Paso número 7, predico el sermón. Entonces, una vez que yo tengo esta idea primaria de mi sermón, entonces de esa idea yo construyo el sermón. El sermón va a ser el bus, el envase que va a entregar a las personas esa idea primaria y les va a ayudar a que memoricen, a que aprendan, que internalicen, a que sepan cómo entender y cómo aplicar en sus vidas la idea primaria. Muy bien.
Entonces a ese sermón, por ejemplo, le llamé el señorío de Cristo y las vidas de las personas. Sermón número 1. Allí estaba explicando una serie que es viviendo bajo la supremacía de Cristo. Y entonces allí lo que hago es que a las personas les voy presentando esa idea primaria del sermón, se las voy entregando parte por parte, hasta que en los 45 minutos o 30 minutos que dura mi sermón les ayudo a aprendérsela. Esa es, digamos, a veces uso dibujos para explicar específicamente la idea primaria que estaba presentando. Esto es un ejemplo de cómo utilizo la forma de la carta en la predicación y en la estructura. Espero que de alguna manera esto haya sido un ejemplo. Aquí tengo un segundo ejemplo, la siguiente sección. Entonces lo que hago es enseñar en nuestra congregación sección por sección, sección por sección, en el orden que fueron diseñadas y que fueron entregadas. Entonces, en este caso, del 9 al 14, igual, estructuré el texto, saqué la idea primaria, saqué el puente propósito, saqué ahora sí, aplicada a mi audiencia, la idea primaria de mi sermón, y construyo el sermón a partir de esa idea. Por ejemplo, al dejarnos controlar por el conocimiento de su voluntad, esa para mí es la idea primaria, la primera parte de la idea primaria, basado en el versículo 9, podemos actuar como es digno y agradable al Señor, dando fruto, creciendo, siendo fortalecidos y dando gracias. 10 y 12. Y todo es posible gracias a la obra que hizo el Padre y el Hijo en nosotros por medio de la fe. A ese sermón le llamé, entonces tomo el PCS y le saco el tema al PCS, y ese va a ser el título de mi sermón. ¿De qué está hablando esa proposición central del sermón? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el título de esa proposición? Entonces ahí saqué habilitados para vivir bajo su señorío. Eso lo hago con todo el libro o toda la carta. Cuando saco los temas de cada sección, trato de encontrar un tema en común o el tema más fuerte, y ese es el que se va a llamar, esa es la base para construir el nombre de la serie de enseñanza de Milenio. En ese caso, lo que podía ver en todas las secciones estructuradas era el señorío de Cristo, la supremacía de Cristo. Entonces, lo que le llamé, y prácticamente la carta completa de Colosenses hablaba sobre vivir bajo ese señorío o bajo esa supremacía, así le llamé, viviendo bajo la supremacía de Cristo. Cristo es supremo y se puede y hay que vivir con Cristo como lo más alto, lo más grande, porque es Dios. Igualmente fui haciendo lo mismo con las siguientes secciones, y el sermón es prácticamente una exposición de cada una de esas secciones. Anclo, valido, explico, ilustro, aplico cada una de esas secciones. Introduzco antes de empezar, entrego el cuerpo y la conclusión del sermón. Ustedes van a tener estas filminas para que puedan ver cómo fue que fui entregando cada una de las secciones. Entonces, mi trabajo es que las personas registren, puedan entender la idea completa, pero también independiente. De dónde saqué cada una de las ideas del texto, sepan entenderlas y sepan aplicarlas, e inclusive darles ilustraciones para que visualicen qué significa eso en sus vidas. Esos son algunos gráficos que presento yo a la iglesia para que puedan entender las ideas primarias. Trato en un gráfico de poder explicar la idea primaria, cuál es el flujo de ideas. Entonces, hemos sido habilitados, nos libró y nos trasladó a ser hijos de Dios, o en el estado nos redimió y nos perdonó. Entonces, estamos llenos del conocimiento de su voluntad, y porque estamos llenos del conocimiento de su voluntad, podemos dar fruto, crecer, ser fortalecidos y vivir en acción de gracias. Y el gráfico me explica la progresión del sermón y cómo es que voy a ir entregando las partes. Muy bien. Eso es otras secciones que se fueron predicando a través de las semanas, y creo que allí estamos ya en la 15 al 23,
La supremacía de Cristo es sobre todo, igualmente, una idea primaria con sus distintas secciones. Esta era una sección más amplia, entonces ya no la entregué en un solo párrafo, sino que entonces era un gran resumen, porque hay mucho más versículos, entonces, y tal vez la información es más compleja, y fui entregando a manera de puntos independientes, separados, esa predicación. También, ya habiendo predicado toda la carta de Colosenses, meses después, me tocó estos son ejemplos de, tal vez, de predicando desde epístolas o cartas. Después, ya habiendo predicado todo Colosenses, había tomado la decisión de enseñar a nuestra congregación sobre adorar. Y recordé las secciones de Colosenses que hablaba sobre adorar. Entonces, lo que hice fue traer el sermón de Colosenses y empezarlo en el paso número 4, cuando habla de la proposición central del texto, que es lo que yo quiero que mi audiencia aprenda. Ahí puedo introducir la parte sobre adoración. Entonces no cambia la idea primaria del texto, pero la redacción de mi proposición central del sermón sí puede cambiar a nivel de información, del tipo de palabras que utilizo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la iglesia como adoración, y Colosenses 3:16 me permitía, por específicamente lo que estaba hablando, me permitía aplicarlo en ese tema. Les doy un ejemplo. Los suyos atesoramos lo que proclamó, nos lo enseñamos los unos a los otros y nos exhortamos los unos a los otros con su palabra. Entonces esta era la proposición central del sermón, y el sermón lo construí alrededor de esta idea. Entonces entrego la primera frase en el primer punto, pero no los entrego como puntos separados, sino como puntos redactados en una idea primaria. Entonces yo compongo, mi estilo o mi modelo de enseñanza es componer una frase que sea fácil de entender, fácil de digerir, de registrar, de llevar consigo y de poder aplicar. Entonces eso es específicamente lo que hago a la hora de redactar la proposición central del texto, del sermón, proveniente de un texto de una carta. Ese es tal vez como lo fui presentando, ya no lo hice, fui entregando eso, no entregar todo al inicio permite que las personas tengan la sensación de esperar la siguiente sección para entender la idea completa. Al final, en la conclusión, mi trabajo es unir todas las piezas y entregárselas de manera completa. Entonces, como verán, fui entregando cada uno de esos puntos primarios hasta que al final las uní en una sola idea. Muy bien. También fui haciendo eso, la adoración en el matrimonio, me fui a Efesios. Yo tenía estructurado Efesios, sabía que había secciones donde tiene que ver sobre la adoración en el matrimonio, y entonces igualmente redactaba sobre esa sección las ideas primarias en una oración compuesta, y iba entregando poco por poco, parte por parte, cada una de las secciones de esa composición que había redactado basado en el texto. Estas composiciones son casi literales. Son resúmenes muy condensados de lo que está diciendo el texto, porque no quiero hacer un sermón que habla sobre lo primario del texto. Eso es muy importante. Entonces, en esa sección, por ejemplo, Efesios 5, 21, 27, estudié el texto, estructuré en ideas, lo resumí en una idea textual. Estamos hablando sobre adoración, entonces sobre adoración, está hablando sobre matrimonio, pero ¿cómo lo correlaciono con adoración? Bueno, practicar lo que dice allí es adoración al Señor, desde el matrimonio. Y luego construyo la proposición central del sermón. Los puntos del texto los trato de redactar en un pequeño parrafito. Es como si yo les mandara una pequeña carta, pequeñita, y ahí es donde empiezo a aplicar los conceptos del género literario. Entonces, mi trabajo es llevar la redacción de ese parrafito a exponérselo a la congregación. Y entonces lo voy a leer, lo voy a explicar, lo voy a anclar con el texto, lo voy a validar por qué concluyo eso del texto. Se los voy a explicar para que lo puedan entender. Voy a ir dándoselos parte por parte.
voy a ilustrar cada parte, voy a aplicarles cada parte y luego la voy a conjuntar y la vuelvo a entregar de manera completa al final. Y eso para mí tiene componentes muy parecidos de lo que se hacía desde el tiempo original cuando se leían las cartas a las personas. Genera esa disposición a venir el siguiente domingo para saber cuál es ese otro pedacito de la serie que el pastor nos va a entregar basado en lo que el texto dice. Entonces en esta sección decía así: adorándole mediante un compromiso con los demás, mediante matrimonios que reflejen la relación de Cristo con su iglesia, en su relación, por medio de la sujeción, del amor y de la entrega en ella. Ese sermón tenía 3 puntos. Entonces primero entregaba la primera frase, luego entregaba la segunda, luego entregaba la tercera, luego la conjuntaba al final y la explicaba al final a las personas para que ésta fuese clarificada y entendida como una sola unidad. Y allí, con paz, puedo decirles que en mi opinión ese era el centro del texto. Venía de cada una de las secciones del texto, redactado en un lenguaje que había sido traducido al lenguaje de la audiencia y que de manera pudiese ser fácil de entender por la audiencia. Entonces a veces lo que hago es que la entrego toda al inicio y luego la voy explicando parte por parte y la voy a unificar al final. A veces no la leo al inicio, sino que leo solamente la primera parte y la voy conjuntando. Y entre sección y sección conjunto la nueva sección con la anterior y la uno. Procedo a la tercera y las uno. Llego a la cuarta y la presento toda. Eso es una manera, digamos, que utilizo mucho para predicar desde cartas o epístolas. Entonces allí es el ejemplo de ir entregándolas uno a uno y luego de nuevo explicar la idea completa. Ese es otro ejemplo. Luego me fui a 1 Corintios, encontré una sección donde puedo hablar cómo podemos adorar al Señor desde la soltería. Pablo estaba hablando a solteros, entonces aplicar eso como manera de adoración a Dios. Igualmente le adoramos al ver la soltería como digna de seguir experimentándola. Esto no lo estoy inventando yo, es lo que entendí esa sección del texto decía, viéndola como una condición beneficiosa, porque desde la perspectiva de lo que es verdaderamente importante, debemos aprovecharla para servirle y agradar. Y al final luego se presentaba completa y se explicaba el compendio completo. Entonces así es como normalmente predico desde este género literario. Redacto una composición que pueda ser leída a la audiencia, a nuestra congregación, ayudarles a internalizarla y vivirla y llevarla consigo para ser aplicada en sus vidas. Un resumen. Permita que el flujo del sermón siga el movimiento del texto. Permita que las fuerzas opuestas en el texto se vuelvan fuerzas opuestas en el sermón. Si hay una confrontación, si hay una exhortación, si hay un regaño, entonces eso debe ser presentado originalmente. No me refiero a regañar a las personas, porque las personas pueden que no estén desobedeciendo como tal vez estaban desobedeciendo la audiencia de la carta. Pero si hay tensión, que las personas sientan la tensión. Si hay tristeza, que las personas entiendan, sientan esa tristeza. Si hay preocupación, si hay acción de gracias, si hay exaltación, ¿verdad? Que los tonos del texto puedan ser transferidos al sermón. Vuelva a la idea del texto, la idea del sermón. Trate de redactar textualmente. Cuando usted encuentre el principio teológico en eso que está textualmente, sabe cómo redactar la idea primaria del sermón. Permita que el estado anímico del texto guíe el sermón. Gracias por este tiempo. Espero que haya sido de clarificación y de ánimo para seguir predicando su palabra desde el género literario de las epístolas o de las cartas. Muchas gracias.